bancos y la economía, dicen los miembros del Banco Central Europeo y el Consejo Europeo, siguen mostrando resiliencia frente a un contexto global que sigue siendo desafiante, la economía y los bancos, aunque, como también ya se sabía o se había anunciado también en las últimas semanas, se trabaja para que todos los bancos puedan estar cubiertos por las reglas del juego que establece Europa para los bancos más grandes, los bancos sistémicos. Mientras tanto, bueno, pues ahí seguimos viendo la marcha en los mercados, una jornada bajista, también para el IBEX 35, está entre los índices europeos que más recortan, de hecho veo que está ya por debajo del nivel de los 9.200 puntos, y eso que España ha dado la sorpresa este viernes, con un crecimiento del 0,5% en el primer trimestre del año. Pero claro, es que la inflación vuelve a subir al 4,1%, mientras que la subyacente se ha moderado al 6,6% desde el 7,5%. Los datos macro se ponen hoy a la cabeza de la referencia por delante de los resultados. Me dicen que está otra vez hablando la presidenta del Banco Central Europeo. Pues venga, vamos a escucharla. Claro que sí. And we try to keep each other from multiple hardship and danger. So I think on balance it's a very positive experience that member states have had. It's really a decision for the Swedish people, but we're waiting open arms. Would it be good for Sweden to join, for the Swedish economy? That is for the Swedish people to decide, not for me. All I can tell you is that for those who have joined, it has been a net plus. Would it be good for the Eurogroup if Sweden joined? The many the happier, as the saying goes. Thank you. I'll comment on the Eurogroup point there, just to emphasise what President Lagarde said there a moment ago. Of course, it's a decision for the Swedish people, Parliament and government to make, but this is a currency that by growing has become stronger, and by having more members within us, we have deepened our resilience, and those countries who are in us. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Y con Munez Melguani, socio de Cross Capital. Hola Munez, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, parece un poco, Fernando, no sé si estabais un poco al tanto de lo que se estaba comentando en esa reunión del Ecofin en Suecia. Resiliencia, sí, mucha resiliencia, pero también, por si acaso, vamos a guardar bien la ropa y vamos a hacer que también que los bancos pequeños y los medianos también estén de alguna forma cubiertos, ¿no?, por los fondos de garantía de depósitos. Sí, a ver, a mí me parece bien lo que ha dicho Lagarde de la protección de los depositantes, y ahí un poco para enganchar con lo que decía pues Pablo García en la anterior intervención. Es verdad que si decidimos todo retirar el dinero de los bancos, pues hay un problema. Lo que pasa es que también hay que darse cuenta de que los bancos no han remunerado los depósitos como deberían haberlo hecho, y claro, ahí pues el inversor lo que hace es lo que haría pues todo el mundo, es decir, buscar las mejores alternativas en cuanto a rentabilidad. Y lo que ha pasado en Estados Unidos, donde pues muchos depositantes han sacado su dinero y han ido al mercado a los fondos monetarios, pues bueno, pues aquí pues podría pasar también lo mismo, porque hay una diferencia todavía muy grande entre lo que pueden dar los fondos del mercado monetario y lo que están remunerando los bancos. O sea que el riesgo ahí de retirada de depósito existe. Entonces yo creo que ese es el problema, ¿no? Y lo mencionaba también Pablo diciendo que ahí la cuestión es la confianza, pero claro, cuando ves que tu banco no te remunera, yo diría, adecuadamente los depósitos, pues la confianza se puede quebrar. Sí, vamos, me sumo al comentario de Fernando, ¿no? O sea, hay un cálculo hecho por analistas que dice que la banca española se ahorra como 1.500 millones de euros respecto a la banca europea por no remunerar los depósitos a tipo de mercado, ¿no? Al final, yo creo que si siguen así y no digamos, no da nadie el paso y se generaliza un poco esa remuneración, porque lo que están haciendo básicamente es engordar sus márgenes de intereses en la medida en que repercuten al activo, en la concesión crediticia, los tipos, pero no en el pasivo, pues la gente se puede hartar, ¿no? Y como dice Fernando, pues migrar sus ahorros a fondos monetarios. Yo creo que hay una corriente ya en curso en ese sentido. Corriente en curso. Bueno, pues habrá que seguir especialmente vigilantes al sector financiero. No es lo único que ahora mismo
se amontona sobre la mesa. Bueno, parece que los datos macroeconómicos que se han conocido hoy en Europa acercan sobre todo a Alemania, la recesión, esta inflación en Europa, no sé, parece que todo el mundo es pesimista menos la bolsa, por el momento. Fernando. Bueno, tampoco es que sea extremadamente optimista la bolsa. Es verdad que, pues, bueno, si miramos las rentabilidades desde el principio de año, pues son rentabilidades muy buenas, pero estamos ahí como en un compás de espera, ¿no? Yo creo que a nivel de valoraciones, pues también estamos ahí en una zona, digamos, de impasse. Es decir, la bolsa no está ni cara ni barata, pero claro, para subir, es verdad que los beneficios de alguna forma están ayudando, pero ahí, pues, digamos que cada trimestre entramos en el juego de superar las expectativas, ¿no? Pero claro, cuando has bajado las expectativas antes de presentar resultados, siempre es más fácil superarlas, ¿no? Yo creo que el entorno es complicado. Yo incluso diría que para mí el entorno macro, pues es no voy a decir de fuerte recesión, ¿no? Porque claro, cuando uno utiliza la palabra recesión, pues piensa que esto es el 2008 o la Gran Depresión, ¿no? Yo creo que estamos en un entorno de desaceleración económica, con tipos de interés altos, con una inflación que, lo hemos visto en el caso español, no está controlada, y eso nos invita, desde mi punto de vista, a tomar posiciones muy agresivas en bolsa, ¿no? Y luego, si uno mira también por digamos, el comportamiento del S&P 500, yo hasta que no lo vea por encima del 4.300, pues no me creo que esto sea un mercado alcista. Unes, renta variable. Sí, bueno, vamos a ver, venimos de un año 2022 que fue, pues, nefasto, no solo para la renta variable, sino para la renta fija, ¿no? Como consecuencia de la subida más agresiva de tipos de interés que ha habido en la historia, ¿no? Y digamos que el sentimiento, conforme ya no quedan movimientos de tipos al alza por parte de los bancos centrales, quizás pues uno adicional de la Fed y quizás 2 o 3 más, pero pequeños, del BCE, pues la bolsa suele anticipar todo esto, ¿no? Y al final los resultados empresariales pues también están acompañando de una hipótesis catastrófica que uno dibujaba a principios de año, en la medida en que los bancos centrales lo que estaban conduciendo es a una recesión inducida que no acaba de llegar, ¿no? Como pueden ver en Estados Unidos, sobre todo, pues el mercado laboral sigue estando muy robusto y de todas formas las tecnológicas han auspiciado ese buen comportamiento de los índices por el peso que tienen esos índices, ¿no? Las tecnológicas al final han hecho un poco de refugio. Hay que tener en cuenta que son empresas con unas ventajas competitivas muy fuertes y que tienen capacidad de fijación de precios, y además hay que añadirle pues todas las medidas que han adoptado, sobre todo las grandes, de recorte de costes, ¿no? Con recorte de plantillas y otra serie de medidas que han adoptado. Pero la verdad es que cuando hablan de resiliencia en la economía y en el sector financiero en el contexto actual, no sé, tengo un poco la mosca detrás de la oreja. A lo mejor esa subida de tipos que se espera el próximo jueves a lo mejor no es tan poquita ni tan pequeñita. No lo sé, Munes. No lo sé, vamos, lo que se está poniendo de manifiesto es que la inflación pues está, como dicen, pegajosa, ¿no? Y vamos a convivir con estas tasas de inflación durante un tiempo. No deja de resolverse el conflicto bélico, afecta a las materias primas agrícolas, afecta a la alimentación, y bueno, eso se deja notar especialmente en Europa. Y luego está pues el decalaje típico que hay en lo que es la inflación salarial, o sea que al final vamos a convivir con tipos altos un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, resiliencia, pues vamos a ver, las empresas, si te fijas y analizamos pues las empresas que realmente están sorprendiendo a nivel de resultados, son empresas pues con alta generación de flujos de caja, con una deuda muy comedida, con capacidad de fijación de precios, y no todas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tienen su peso en los índices y aportan ese positivismo, ¿no? Oye, os pregunto, Fernando, ¿hay que comprar acciones o tener fondos de tecnología viendo un poco pues ese momento dulce que vuelven a vivir las tecnológicas con esta temporada de resultados? A ver, a mí hay cosas que, digamos, me chirrían, ¿no? En el relato de, pues esto ya es un mercado alcista
Por ejemplo, el tema de las small caps. Si uno mira las small caps respecto a las grandes compañías, pues vemos que las small caps han quedado muy retrasadas, no están acompañando en este movimiento, digamos, alcista de las bolsas. Y luego lo que me chirría es el tema de las valoraciones, ¿no? Decía que pues no estamos en un mercado caro, pero tampoco estamos en un mercado barato. Y claro, si vamos a convivir en un entorno de tipos altos, de crecimiento, vamos a decir, bajo, pues eso tampoco es un escenario ideal ni para las tecnológicas ni para cualquier sector, ¿no? Entonces, yo me mantengo en que hay que ser prudente en renta variable. No estoy diciendo que hay que vender todas las acciones de la cartera, pero hay que estar infraponderado en renta variable, por lo menos mi visión del mercado. Sí, vamos a ver, estoy alineado con lo que acaba de apuntar Fernando. O sea, no, las valoraciones desde el punto de vista histórico, pues digamos que la bolsa está en una especie de fair value, ¿no? Tampoco barata ni cara tampoco, pero es verdad que si eliminamos de la ecuación, desde el punto de vista histórico, los 15 años de tipos casi cero, ¿no? Y nos vamos a cómo se valoraban los resultados y las compañías pues, históricamente, también adoptaría una posición de prudencia, ¿no? Mantendría una buena posición en liquidez por si hay correcciones y volverlas a aprovechar. Y desde luego lo que hay que hacer siempre, y eso es un poco nuestra filosofía y enfoque de inversión, es muy selectivo, ¿no? En cuanto a qué compañía meter en cartera y sobre todo entender los negocios que se están incorporando, ¿no? Otra pregunta que os querría hacer, claro, cuando uno se piensa dónde tiene que invertir, si en Europa y en Estados Unidos, mira muchas cosas, entre otras el comportamiento de la divisa. O sea, ahora estamos viendo un euro súper fuerte, aunque hoy ha perdido el nivel de los 1,10 dólares a raíz de la publicación del dato del PIB en Europa. No sé, los bonos, por ejemplo, Fernando, cuando uno tiene bonos en su cartera o en su fondo, ¿qué hay que elegir? ¿La divisa que se ha depreciado, la que se ha apreciado? A ver, es cuestión de riesgo, pero tengo aquí delante lo que es la curva de tipos en Estados Unidos y claro, veo pues tipos de más del 5% pues a 6 meses, 4 meses o 3 meses. Es verdad que ahí la gran pregunta es, ¿asumo riesgo dólar o no? Bueno, hay productos y hay fondos de inversión y ETF con la divisa cubierta que invierten a corto plazo, pero yo a estas alturas yo creo que ese diferencial de tipos de interés yo creo que ya está incluido en la cotización del dólar, ¿no? Porque evidentemente sabemos que en Estados Unidos ya estamos pues al final del ciclo de subida de tipos de interés. En Europa siempre vamos con retraso, creo que nos queda algo más de subidas en Europa, pero ya pues yo me diría la curva americana, ¿no? Con tipos mucho más altos que en la zona euro y con la posibilidad, aunque se mantengan altos, pues perfecto, incluso con mi fondo monetario en dólares, pues estoy ahí pues cogiendo pues un cupón francamente alto, ¿no? Entonces yo me iría a la curva americana en los tramos cortos para aprovechar esos cupones muy altos en el 6 meses, incluso en el año. ¿Ves? Sí, lo mismo, ¿no? O sea, como quedan pocos movimientos adicionales de la Fed y hay un escenario, digamos, de ralentización económica, seguimos aprovechando el tramo corto de la curva. Nos hemos ido un poco más largos en duración, incluso hasta 5 años, te diría, en la curva americana. Y en la curva europea, pues, vamos a ver, todavía quedan movimientos adicionales, por tanto, es cuestión de esperar, ¿no? Pero también estará mejor primado el tramo corto. Y en cuanto a lo que preguntaba Fernando, de si comprar un fondo, siendo inversor europeo o español, comprar un fondo de renta fija en dólares, si cubrir o no la divisa, pues depende un poco la vocación de la inversión, ¿no? Y cómo se gestiona el fondo. Pero desde el punto de vista del inversor retail, pues yo diría que sí, que es algo que solemos recomendar y es que la divisa esté cubierta, sobre todo en fondos de renta fija, ¿no? La vez que nos deja estos días, Munés, es que la CNMV va a obligar a los fondos de renta fija, determinados fondos de renta fija, a avisar de las pérdidas por las subidas de tipos, avisar a los clientes, claro. Mucha gente que si siguen subiendo los tipos de interés, el precio baja, si lo quieren vender va a perder dinero, a no ser que lo lleve hasta el vencimiento, ¿no?
Sí, bueno, tú sabes que un poco la estructura del ahorro familiar en España viene a ser pues casi un 30% sigue estando en depósitos, ¿no? Y luego un 30% en fondos, y dentro de lo que es el apartado de fondos, pues diría que otro 30% pues sigue estando en fondos de renta fija, ¿no? O un 40% incluso, ¿no? Y claro, años como el año 2022, en el que la renta fija cayó un 20%, ¿no? Pues ¿cómo se lo explicas a ese partícipe que pues tiene mentalmente el esquema de que la renta fija es un producto pues de menos riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo lo que sea fomentar la transparencia en los folletos de los fondos y en los documentos para el inversor, pues yo creo que es mucho mejor, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de lo que le supone a cada gestora el esfuerzo de realizar escenarios para cada producto y tal, pues es tremendo, ¿no? La burocracia en la que se mete por culpa del regulador en este caso. Fernando. Sí, a ver, yo creo que aquí el gran problema de los fondos de rentabilidad objetiva de renta fija es que probablemente se hayan vendido como fondos garantizados y obviamente no son fondos garantizados, porque entiendo que para venderlo pues es fácil decirle al cliente, bueno, con este fondo vas a ganar un 3%, claro, no, pero no está garantizado el 3%. Primero es una rentabilidad objetiva que en la inmensa mayoría de los casos pues aciertan porque el fondo pues construye una estructura para obtener esa rentabilidad, pero hay que recordar que el inversor obtiene esa rentabilidad objetivo si se mantiene hasta el vencimiento del fondo. Y yo creo que es bueno recordar al inversor que, pues entre tanto, pues el fondo pues se mueve, porque el valor liquidativo va a ir pues al alza o a la baja en función del movimiento de los tipos de interés. Pero como cualquier otro fondo de renta fija. Pero yo creo que ahí el problema es más cómo se venden este tipo de fondo que más cómo pues puede moverse el valor liquidativo en función de los movimientos de los tipos de interés. Bueno, me imagino que ya con la maleta casi preparada, ¿no, Fernando? Aprovecharás el puente para subir un poco al norte, entiendo. No, yo me quedo, ¿No? me quedo aquí en el centro aguantando el calor. Estábamos hablando comunes del calor que hace Madrid. Bueno, a mí me gusta todo, tanto el calor como la lluvia asturiana, o sea que claro, estoy preparado para todo. Por desgracia no tenemos la suerte que tiene Munés, que nada más levantarse abre las ventanas y ve pues eso, un cielo espléndido, pero además el mar Atlántico. Por cierto, Munés, mira, a ver cuándo nos invitas a Fernando, a Guillermo Santos, a Gabriel López y a mí, y allí te hacemos compañía el tiempo que necesites. Fernando, cuando quieras estáis todos invitados, y aparte que tengo un poco la fama de ser buen anfitrión, con lo cual me avisas con tiempo y os venís. Y puedes hacer el programa aquí también si quieres. Pues vamos buscando fecha, Fernando. Munés, pues sí. Muchísimas gracias a los dos, cuidaros, os deseo feliz puente. Hasta pronto, adiós. Las 12:56 minutos de la tarde hacemos una brevísima pausa. Enseguida vamos a actualizar algunas de las cuestiones que ha comentado la presidenta del Banco Central Europeo. Antes pausa y seguimos informando.